Bien amigos, continuamos en un mundo de economía, estamos teniendo algunos pequeños problemitas técnicos, pero hemos regresado con ustedes. A continuación vamos al segmento nuestro del Diccionario Económico y Social. Y hoy traemos un término técnico duro del mundo de la economía. Vamos a hablar de renta. Duro y muy, es indispensable. Sí. Sí, vamos a nuestra próxima sección. ¿Cuál es el término de este mediodía? Renta, ya lo anunció Fidel. Bueno, muchos son los vocablos, en efecto, de la teoría económica que necesitan tanto apoyo del intelecto para ser precisados. Y uno de estos términos es el referido a renta. Podemos hablar de renta nacional, renta pagada, renta no pagada, renta imaginaria, renta marginal, etcétera. Todas esas rentas, aunque provienen de la esfera económica debido al avance conceptual y categorial de la renta como fenómeno económico, se puede entender la renta bajo el carácter de término sometido a la historia. En tal perspectiva, la renta, para la economía política de los inicios, o sea, la economía del siglo XIX, era una de las formas de remuneración junto al beneficio y el salario de los factores clásicos de la producción, como son tierra, trabajo y capital. Pero el término renta en todo el siglo XX fue adquiriendo otras significaciones y también pasó a entenderse como cualquier cobro realizado por gobiernos, empresas o personas naturales. Llámense salarios, intereses, beneficios, dividendos, etc. Derivada la renta por el producto del trabajo o por el producto de ostentar propiedad sobre alguno de los factores intervinientes en la producción. Por último, ya, buscando concretar para la ciencia económica, pueden haber variadas ideas sobre lo que es o no es renta, pero lo que más importa es en la búsqueda de insertar el término en la dinámica de la generación de riqueza, es la renta económica, manejándola con criterios sustentados en el excedente económico de acuerdo a la utilización eficiente de cada uno de los factores productivos, sometidos estos al costo de oportunidad según se oferten y según se demanden en el mercado por su rentabilidad real. Hasta aquí este concepto, esperamos que les haya llegado de la mejor manera posible. Sí. Renta. 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 ¿Cómo están tus rentas, Fidel? Pues esa pregunta vamos a hacérsela a la audiencia. ¿Cómo están sus rentas? Porque la renta económica. Claro, porque la renta económica definitivamente en la economía moderna, en la economía actual, se refiere efectivamente es a la riqueza, a la creación de riqueza. Ahora, ¿cómo está la renta del país? Dios. ¿Cómo está la renta de las empresas en la Venezuela de hoy? ¿Cómo está la renta, la creación de esa riqueza? Muy afectada definitivamente por la situación. Al punto que que ya viviendo. sí, Fidel, al punto que ya no podemos decir aquí en Venezuela, hacer referencia de que vivimos de una economía rentista por el sector primario como es el sector petrolero, ya ni de eso podemos hablar. Claro, porque en el caso particular nuestro, renta, esa riqueza, pues está determinada por el valor que tenga la unidad monetaria en la cual se concentra la generación de esa riqueza. Estamos hablando del bolívar. ¿Qué pasa con el bolívar? ¿Cuánto vale el bolívar? En consecuencia, no solamente cuánto vale el bolívar, cuál es la pérdida de valor del bolívar día tras día. En consecuencia, cuánto vale tu renta, cuánto vale ese beneficio. Y por eso algunos pensamos que en este país, muchos, estamos viviendo la ilusión de estar haciendo algo, cuando en la práctica no está ocurriendo. Económicamente hablando, dada la concepción de la teoría económica, ¿no? A lo que se refiere riqueza y a lo que se está contemplado, como lo acabamos de decir, lo que es renta económica. Claro, y eso se sale de los modelos, no necesariamente tiene que estar encuadrado entre el capitalismo o el socialismo. Es una realidad, es una realidad. Bien amigos, tenemos que hacer otro corte comercial y regresaremos con ustedes enseguida para hablar del Táchira. El Táchira y su economía es el tema que viene a continuación. No se retiren. Nosotros estamos de vuelta llevándoles a ustedes
Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. En esta parte del programa está correspondida a la sección Táchira y su economía. ¿Qué tenemos para esta sección? Bueno, nada más y nada menos que el llamado de todos los panaderos andinos, es decir, del bloque andino de Bapandés, así está definido, que han denunciado que continúa la crisis en este importante sector productivo, porque de las 9.000 toneladas que estaban planteadas y ofrecidas para nuestro estado Táchira, nada más han llegado 630 toneladas, lo que se corresponde a un 93% de déficit, es decir, en cuanto al suministro para hacer el pan. Este llamado, repito, lo hicieron los representantes a través de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, Fidel. Correcto. De hecho, el señor Gabriel Ayala, quien es el presidente del bloque Bapandes, o sea, del bloque de panaderías de los Andes, refirió que de esas 600 y tantas toneladas de harina de trigo que llegó aquí efectivamente al Táchira, que apenas es un pequeño porcentaje de lo que se consume realmente en el mercado. Eso representa unos 14.000 sacos de harina. De esos 14.000 sacos, alrededor de 6.000 siguen represados en la distribuidora. O sea, llegaron, pero no han sido entregados. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Las panaderías, los fabricantes industriales de pan, los fabricantes de galletería, etcétera, que trabajan en la región elaborando productos de consumo masivo, como es en este caso los derivados de la harina de trigo, pues no tienen la materia prima para producir y en consecuencia no hay producto. Ustedes habrán visto, amigos, las panaderías vacías en este país. Lamentablemente en Venezuela y en el Táchira no escapa de ello. Vemos situaciones completamente anormales como panaderías que no tienen pan, farmacias que no tienen medicinas, supermercados que no tienen alimentos, carnicerías que no tienen carne, consumidores que sí tenemos necesidades. Eso sí hay, para que tú veas. Y además no hay gas, y no hay gasolina, y no hay. Entonces uno se pregunta, ¿está funcionando el país? ¿Está funcionando la economía? ¿Está funcionando el Estado? ¿Qué es esto que vivimos nosotros, Darcy? Un Estado fallido, un Estado que no está en capacidad de responder. Y ahí cae entonces la situación del mundo de las panaderías. Es así. Y tenemos entonces aquí en el Estado 1.300 y tantos establecimientos que se dedican a elaborar productos en base a la harina, los cuales están trabajando a una capacidad sumamente baja y en riesgo, muchos de ellos, de cerrar, pues. Y han tenido que reducir nómina, han tenido que reducir horarios. Entonces ahora nosotros vemos las panaderías no abren los domingos, la mayoría de las panaderías cierran los sábados al mediodía, están trabajando en un horario recortado hasta las 5, 6, 7 Pero, de la noche. Fidel, es bueno preguntar qué hay detrás de todas estas medidas sobre todo esa restricción, ¿no?, en cuanto a las 9.000 toneladas que han debido venir de harina de trigo. Ahí está. ¿Qué hay detrás entonces de todas estas medidas excesivas de control que se están llevando sobre las panaderías? Bueno, lo que uno puede encontrarse allí es que efectivamente el Estado está ejerciendo un control muy fuerte sobre estas panaderías. Comentamos hace segundos que prácticamente de las 1.153 panaderías y procesadores de trigo del Táchira están registrando grandes problemas de dotación de materia prima. De hecho, los precios regulados de estos rubros industriales no se quedan cortos y se quedan solo en la etiqueta o en la factura, porque en la realidad estos precios son muy elevados y por lo tanto crea la distorsión en la cadena de producción en los establecimientos. Resultado de esto, el 80% de las panaderías y de los fabricantes tienen graves problemas de funcionamiento. Muchas han reducido, como decíamos, su nómina, pues les es sumamente difícil y costoso conseguir los insumos. Pero el gobierno, ¿a quién responsabiliza? Responsabiliza a los panaderos, al que por cierto se les sigue acosando y persiguiendo. Sin embargo, ¿quién importa y suministra la materia prima? ¿Quién define los precios de esos insumos? ¿Quién ahoga entonces en consecuencia al sector? Usted, amigo televidente, lo sabe, como lo sabemos nosotros. No nos llamemos a engaño.
Bueno, tremenda reflexión, y con esta reflexión nosotros tenemos que despedirnos, se nos acabó el tiempo, pero no sin antes darle las gracias por su atención, Fidel. Así es, los invitamos a que continúen con nosotros en el transcurso de esta semana. Seguiremos trayendo temas de interés. Ya saben, amigos, que la economía, a pesar de sus complicaciones, de sus contradicciones, de sus complejidades, todavía se puede pensar. Buen provecho, feliz tarde.